Y pues seguimos en el tema, en un hermoso tema, pero ahora como que se cambia el papel. Y como que veo que muchos maridos no vinieron hoy, no sé por qué, ¿verdad? No lo sé, no lo puedo explicar, no lo puedo entender. Pero bueno, seguimos con el tema. La semana pasada hablamos de las esposas santas, las mujeres santas. Y hoy vamos a hablar del tema de un marido que honra a su esposa es bendecido. ¿Sí escucharon, hombres? ¿Lo pueden repetir? Un marido que honra a su esposa es bendecido. Y obviamente vamos a tener que entender qué es bendecido, ¿verdad? Porque el mundo creemos que bendecido es dinero, trabajo, dinero, trabajo. Pero la gran bendición en los ojos de Dios en un matrimonio es totalmente diferente. Cambia el escenario, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Y por eso es bien importante que escuchemos con mucha atención hoy, varones. Y empezó conmigo mismo, porque la prédica empieza con este varón aquí, con este esposo y todos los que estamos allá. Y todos los que están viendo en las redes sociales también. Así que apriétense el cinturón y prepárense, ¿ok? Porque vamos a entrar todos juntos a este tema. En 1 Pedro 3:7, Pedro está instruyendo a los maridos a entender y honrar a sus esposas como un vaso frágil. Es lo que vamos a entender, que es un vaso frágil. Pero Pedro nos dice, y no solamente que las honremos como un vaso frágil, sino que consideremos a nuestras esposas en oraciones. O sea, porque cuando hacemos esto, estamos prometidos que Dios va a escuchar nuestra oración, prometiéndonos que quienes no lo hagan van a enfrentar dificultades en su vida espiritual. O sea, quien no honremos a nuestra esposa, quien no tratemos bien a nuestra esposa, vamos a enfrentar desafíos espirituales. Eso quiere decir que este es un tema súper importante para Dios. Y lo vamos a ver por qué. Y en este pasaje nos va a recordar que la importancia de tratar a nuestras esposas con amor y respeto. Pues es lo que vamos a ver hoy, el amor y el respeto. Y al honrarlas, no solo vamos a fortalecer nuestro matrimonio, porque es importante y lo fortalecemos, pero hay algo que sigue después de esto, sino que también vamos a cultivar un ambiente saludable y gozoso entre la familia. Paz con la esposa, paz con la familia, pero también paz con Dios. Paz con Dios. Y esto puede llegar a ser un desafío para muchos. ¿Por qué? Porque la cultura moderna hoy a menudo le quita la importancia a estos principios, los hacen a un lado, incluso han desaparecido estos principios. Pero los cristianos pueden encontrar este mandato una guía. El mundo lo rechaza, pero los cristianos, esta es una guía para nosotros, para ayudarnos a navegar en nuestras relaciones con mayor sabiduría y gracia. Porque eso es lo que necesitamos, sabiduría y gracia para poder nosotros llevar un matrimonio conforme Dios manda. Y vamos a ver que el respeto y la honra que un marido le da a su esposa no solo es un mandato bíblico, porque lo es un mandato bíblico, sino que también trae consigo grandes recompensas, tanto en la vida presente como espiritual. Eso es lo importante. Dios recompensa, Dios bendice, y lo vamos a ver. No me lo estoy inventando, lo vamos a ver ahorita. Hay una recompensa por amar y respetar a tu esposa, por honrar a tu esposa. Es bien importante, varones, que hoy entiendamos esto. Cristo es el ejemplo supremo. No hay nadie más supremo, no hay nadie más que vivió y que enseñó esto de cómo debemos honrar a la esposa. ¿Por qué? Porque Cristo honró a la esposa, honró a la iglesia, su novia. Lo vemos. Y de la misma manera, un esposo, nosotros debemos mostrar un amor sacrificial hacia su esposa. Es la diferencia, no es cualquier amor. Tú y yo, varón, demostramos un amor sacrificial. Eso cambia el escenario. Eso cambia la definición de lo que tú crees que es amor y lo que yo creo que es amor. Y de la misma manera, nosotros vamos a demostrar ese amor reflejando el amor de Cristo hacia su iglesia, el amor de Cristo por su iglesia,
porque ese es el ejemplo supremo que recibimos, es Cristo Jesús. Y esta es una invitación a los hombres a reflexionar sobre su rol en el hogar y la relación con sus esposas. Es lo que vamos a ver hoy. Tenemos que pensar, ¿de veras estoy haciendo mi rol bien? ¿De veras soy un marido? ¿De veras soy un marido conforme a los ojos de Dios? ¿O soy un marido como yo creo que es lo mejor? Porque muchos funcionamos en el yo creo. Así lo vi. Así me dijo mi mamá, así me dijo mi abuelo, así me dijo mi abuela. Que a veces son consejos buenos, pero muchas veces esos consejos nos traen problemas. Porque son consejos basados en el amor humano y no basados en el amor sacrificial. Y cuando vamos a ver ahorita el amor sacrificial, como repito, cambiaría el escenario, cambiaría todo. Cristo es el ejemplo supremo de cómo se debe honrar a la iglesia, su novia. Y de la misma manera nosotros vamos a hacer lo mismo. La relación entre el esposo y la esposa debe modelar la relación de Cristo con su pueblo, iglesia. Tenemos que imitar este mismo amor. Y los hombres que honran a sus esposas van a disfrutar las bendiciones de Dios tanto en su vida personal como también en su andar espiritual. Y hoy en el bosquejo es un solo versículo. No son 6 como las mujeres. Nosotros tenemos un solo versículo. Pero en este versículo hay 4 puntos súper importantes. Número 1, ser comprensivo. Número 2, honrar a tu esposa, honrar a nuestras esposas. Número 3, vaso frágil. Y número 4, coherederas. Coherederas. Comenzamos con el versículo. 1 Pedro 3:7 dice: ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Una vez más, Pedro sigue estableciendo principios que van en contra del código doméstico. Hemos visto este libro de Pedro, desde el capítulo 2:15 hasta ahorita, él está cambiando el código doméstico en Roma. Está cambiándolo, está transformando muchas cosas. Y Pedro comienza este versículo con un mandato. Es decir, Pedro no comienza con algo opcional para el esposo cristiano, el esposo que quiere cambiar, el esposo que ama. Ese no es opcional. Cuando digo un mandato es o lo haces para ser bendecido. No hay otra opción. Y Pedro comienza con eso. Dice: ustedes, maridos, igualmente. Son 3 palabras que comienza el versículo. Ustedes, maridos, igualmente. Y estas palabras nos están conectando con los versículos anteriores. Cuando hablamos de las mujeres, del 1 al 6, hay una conexión. Entonces, pero esta palabra no es simplemente una transición literaria, no es simplemente una transición de palabras, sino es un giro intencional que va a equilibrar la enseñanza y revela el corazón del diseño de Dios para el matrimonio. Es lo que quiere enseñarnos Pedro, el diseño del matrimonio. ¿Cómo se conecta la mujer y cómo se conecta el hombre en este diseño? No es solamente la mujer y no es solamente el hombre. Hay algo mutuo. Hay responsabilidades y lo vamos a ver. Y después de dirigirse a las esposas, que lo vimos la semana pasada, Pedro no se detiene ahí. Pedro no queda ahí nomás con el tema de las esposas, sino con la misma seriedad y urgencia vuelve a los maridos. Apunta hacia los maridos. La palabra igualmente está indicando que, así como hubo una exhortación para las esposas, también hoy hay una exhortación y hay una responsabilidad inevitable para los maridos. No nos vamos a escapar. Y un solo versículo tiene tanta información, varones, para que no crean que pues Dios le está dando más a las mujeres, menos a los hombres. No, señores, con este versículo vamos a ver algo más superior hacia los hombres. Estamos viendo ahorita que es un llamado unilateral, un llamado mutuo. Y Pedro nos está ofreciendo consejos
culturales, pero Pedro está repitiendo patrones que ya existían. O sea, Pedro no está inventando patrones. Pedro no está estableciendo algo diferente, sino que Pedro está estableciendo una ética bíblica que rompe con la mentalidad de su época. Había problemas en su época, como lo hay hoy en día. Y él está yendo en contra de esos. En el mundo greco-romano, la responsabilidad recaía casi exclusivamente a la mujer. Sí, todo iba a la mujer, mientras que el hombre gozaba de privilegios incuestionables. Y luego vamos a ver por qué. Porque el hombre tenía otros derechos en ese tiempo. Y eso no le agradaba a Pedro. No le agradaba. Y aquí todos responden delante del Señor igualmente. Todos, Pedro quiere enseñar. La mujer responde y el hombre responde igualmente ante el Señor. Pedro quiere dejarnos saber que en el reino de Dios no existen privilegios, sino responsabilidades. El hombre no tiene más privilegio, ni la mujer. Los dos tenemos los mismos privilegios ante Dios, pero tenemos responsabilidades diferentes ante Dios dentro del matrimonio. Y Pedro cambia su atención, y después de animar a las esposas, porque eso sucedió la semana pasada, después que Pedro anima a las esposas a honrar a sus maridos, incluso en circunstancias difíciles de lo que sucedió, Pedro dice igualmente, porque el propósito final no es ganar una discusión en el matrimonio. Ese no es el propósito final de llevarnos bien, sino es glorificar a Dios delante de un mundo que observa atentamente la conducta de los creyentes. El mundo nos está observando. El mundo no ve lo bueno. El mundo está buscando nuestras fallas para descreditar el evangelio, para descreditar a Dios. Y eso igualmente no significa que el esposo debe actuar igualmente como la esposa. Significa que él también tiene un llamado alto, santo y exigente dentro del matrimonio. Eso igualmente lo conecta con las responsabilidades. El marido también está bajo autoridad. Eso no nos gusta, pero la mujer se somete al hombre y el hombre tiene una autoridad mayor, suprema, que se tiene que someter. Y el hombre se somete a Cristo. ¿Ya? El hombre se somete a Cristo, que debe reflejar el carácter de Cristo en nuestro matrimonio. Ya tenemos un peso más grande, hombres. Un peso más grande. Y también debe vivir su rol de manera que honra a Dios. Tú y yo debemos vivir en la manera que vamos a honrar a Dios. En otras palabras, el matrimonio cristiano no es un sistema de jerarquías egoístas, sino es un diseño de responsabilidades compartidas debajo del señorío de Cristo. No del pastor, de Cristo. Porque Él es el que estableció la iglesia. Él es el que estableció la definición, el significado del amor sacrificial para la novia. Varones, Él fue. Entonces nosotros seguimos a Cristo. Y el mensaje de Pedro es un shock cultural en ese tiempo. Y tristemente también es un shock cultural hoy en día en el mundo y muchas veces en iglesias cristianas también. Es un shock. Mientras que un escritor secular habría colocado todas las responsabilidades en la esposa y todos los privilegios en su marido. Eso es lo que pasó. Lo escribieron como un código doméstico y lo siguen los greco-romanos, porque alguien lo dijo. Pero ahora cambia su enfoque Pedro a los maridos. Y no solamente Pedro, pero en realidad si lees el Nuevo Testamento que vimos, Efesios, el Nuevo Testamento, no solamente Pedro, el libro de Pedro, se está enfocando en los maridos, pero realmente todo el Nuevo Testamento asigna deberes a los maridos. Todo el Nuevo Testamento, iglesia. Hay que leerlo para que te des cuenta que no es solamente Pedro, no solamente es un libro, son muchos libros que hablan de la responsabilidad. Y en este versículo veremos las responsabilidades de los esposos. Pedro nos da un mandato en cuanto a cómo debemos comportarnos los maridos.
Y vemos 3 responsabilidades inmediatamente. Responsabilidad número 1, vemos que debemos ser comprensivos, dices la palabra, luego entrando. Número 2, dice que debemos que darle honor a nuestras esposas. Y número 3 nos dice que tenemos que tratar a nuestras esposas como un vaso frágil. Es más, dice un vaso más frágil. Más frágil. Lo que dice. Y también en este mismo versículo nos da el gran motivo de por qué debemos tratar a nuestras esposas. Y ahorita lo vamos a definir, pero dice porque son coherederas. Y al final vamos a ver eso con más detalle. Pero Pedro no habla de la autoridad sobre la esposa como decir, porque quiero que borremos eso de nuestro cassette. Pedro no está hablando de la autoridad del esposo como decir, hombres, maridos, tú tienes control de tu esposa. Maridos, tú tienes 100% gobierno de tu hogar. Maridos, tú eres la ley, tú eres el rey, tú eres el macho. Tu esposa se tiene que someter a ti, sea como sea. Pedro no está diciendo eso, varones, y borren el cassette, eliminen eso de su corazón y de su mente en este momento, porque eso no es la sumisión que Pedro está hablando. En realidad, Pedro está haciendo eco a las enseñanzas de Pablo en Efesios 5:25, que dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. O sea, el punto del versículo 7 se trata de un amor sacrificial, no cualquier amor, un amor sacrificial, no un amor autoritario, ni un amor prepotente. Porque hay muchos varones que somos autoritarios y prepotentes como no se imaginan. Esa no es la manera de tratar a nuestra esposa. Esa no es la manera que Pedro nos está hablando hoy en día. Lo que sí estamos viendo en este versículo es que los anteriores, es que tanto la esposa, los versículos anteriores vimos que tanto la esposa como el esposo tienen responsabilidades. Lo estamos viendo desde el versículo 1 hasta el 7 en este momento. Eso es lo que estamos viendo. El esposo no solamente existe para sostener el hogar, no es solamente existe para cumplir monetariamente o cumplir con algo material como creemos muchos varones. Eso no se trata. En realidad este es un problema de muchos maridos hoy en día, que creemos que nuestra única función dentro del matrimonio es que yo voy a trabajar y proveer. That's it, yo trabajo, proveo, no me molestes, aquí luego te saludo, luego te abrazo, luego tengo tiempo para ti, pero ahorita es trabajar y yo voy a proveer. Esa es la mentalidad del hombre, que debe ser borrada hoy también de tu cassette, varón. Porque eso no es un marido conforme a los ojos de Dios, no es un marido, y lo vamos a ver por qué. Muchos de estos maridos están olvidando de lo importante. Hay algo bien importante dentro del matrimonio. La mujer tiene su responsabilidad de sumisión y obediencia, pero el marido tiene algo mayor, y es lo que quiero que veamos, maridos, hoy. El marido no debe ser egoísta con su amor, no debe menospreciar a su esposa, no debe de abusar de ella, no debe de explotarla hasta el cansancio, maridos. Eso no es la función. Tenemos que recordar algo importante en la Biblia, que la Biblia nos llama a los maridos a amar a nuestras esposas siempre. No dice ama a tu esposa solamente cuando se someta, dice amarlas siempre. Y estamos llamados a amar a nuestras esposas siempre. Se sometan o no se sometan, ellas merecen ser amadas, varones, independientemente de su actitud. Es un amor sacrificial. Tú tienes que amarla así como es. That's it. No hay nada más. Estamos llamados a eso. No puedes dejar de amar a tu esposa porque llegas del trabajo y la comida no está servida como un rey. No hay nada preparado. La casa no está limpia, no la amo. Me contestó mal, me contestó frustrada, no la amo. No se somete mi esposa, no la amo. No me atiende como debe atenderme, no la amo. Varones, hay tantas razones y motivos humanos
que podría yo pasarme toda la tarde aquí para escribir el por qué deberíamos dejar de amar a nuestras esposas. Y dije humanamente, no bíblicamente. Humanamente. Nuestro amor no debería estar sujeto, varones, a lo que mi esposa hace por mí. No debe estar sujeto, porque entonces, si mi amor está sujeto a lo que mi esposa hace por mí, se convierte en un amor condicional y no un amor sacrificial. Y no podemos tener un amor condicional. Los maridos somos llamados a amar a nuestras esposas como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia es imperfecta. ¿O somos perfectos? ¿Hay un perfecto aquí? No lo creo. Entonces fíjate, Cristo ama a la iglesia imperfecta. Cristo entregó su vida aún cuando no lo amábamos, iglesia. Cristo dejó todo a un lado para demostrar su gran amor. Ese es el amor de Cristo. Cristo fue fiel hasta el final. Hasta el final. Amor sacrificial en la cruz. Cristo fue fiel hasta el final. Y tenemos que recordarnos y repetir eso, iglesia. El esposo debe estar preparado para entregar, para dar todo por su esposa. Sí, varones, tienes que estar listo. Aun cuando no se somete, aun cuando te contesta mal, aun cuando no te hace de comer, tú tienes que estar listo de entregar todo tu amor hacia ella. No limitado. Y vamos a ver las responsabilidades en más detalle. Responsabilidad número 1, vemos convivir de manera comprensiva, dice el versículo. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. La palabra comprensiva en el griego es kenosis, que habla del conocimiento. El marido debe dedicar bastante tiempo, ¿para qué? Para conocer y para comprender a su esposa. Wow. Entonces tengo que conocer, sí. Y tengo que comprender, sí. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Y el objetivo es llegar a conocer y comprender sus necesidades emocionales. ¿Por qué? Porque las necesidades de nuestras esposas no son iguales que los maridos. Tenemos necesidades emocionales muy diferentes, varones. No somos iguales en ese aspecto. Sus emociones podrían ser cambiadas por un problema hormonal o cambios en su cuerpo. Hay muchos factores que pueden cambiar las emociones de tu esposa. Tu varón y yo es diferente. Y por eso es importante conocer a tu esposa, conocer cuando está pasando por ese momento de cambio de hormonas o de problemas con su cuerpo. Hay muchos cambios que impulsan esto en la mujer. Y si no la conoces, va a decir, ya se amargó, ya está enojada, ya no me quiere. O sea, puedes decir tantas tonterías porque no la conoces. Y es la verdad. Y por eso importa que la conozcamos. Otro significado de este versículo que viene de la palabra convivan, porque tiene dos. El primero ya lo expuse. El segundo es, en el contexto bíblico, está hablando de la relación sexual entre esposo y esposa. Esto también es una manera de conocer a tu esposa. Obviamente no está excluyendo las emociones de la necesidad de su esposa. Si el marido en verdad ama a su esposa, como estamos viendo en estos versículos, él va a poner todo de su parte. ¿Para qué? Para entender las necesidades de su esposa. Él va a poner todo. Y no nomás la necesidad de su esposa. El marido también va a poner ¿qué? Las necesidades espirituales, las necesidades material, las necesidades social, emocional y sexual. Todo eso embarca las necesidades de tu esposa, las necesidades emocionales de ella. Y nuestra atención hacia nuestra esposa en realidad debe ser como varones, de modo sacrificial. Otra vez repito, sacrificial. Marido, tienes que estar atento en todo, no solamente en el material. Tu atención no se puede quedar estacionada allí en el materialismo. No podemos quedarnos ahí estacionados. Hay más que eso. Y marido, esposos,
Hay más que eso. Tu esposa también quiere tener una vida social. Tu esposa también quiere convivir contigo. Tu esposa también quiere salir a caminar al parque, tomar un café. Yo no lo sé. Pero tu esposa quiere tener una vida también contigo. No se trata de tenerla encarcelada, encerrada en la casa porque llego cansado. Soy proveedor, trabajo 6, 7 días a la semana. ¿Qué quieres que haga, mujer? Y te garantizo que una mujer te diría, prefiero estar contigo tomándome este café. Prefiero estar contigo viendo la tele. Prefiero estar contigo aquí en la yarda, que tú estés ganando estos dólares extras que no están produciendo felicidad en este hogar. Porque el dinero no es la felicidad. Y se los digo de experiencia. No es felicidad el dinero, varones. Si tú crees que estás trayendo un cheque grande produce felicidad, luego vendrán aquí preguntas para que le preguntes a tu esposa y a ver si es cierto. Pero eso no produce felicidad. Y no podemos quedarnos estacionarnos así. Se trata de tenerla, no se trata de tenerla, ¿verdad? En tu casa, en tu hogar, solamente allí. El esposo debe estar dispuesto ¿a qué? A sacrificar comodidad. Sacrificar comodidad, sacrificar egoísmo o intereses personales por el bien de su esposa. ¿Qué dije? Amor sacrificial. Si mi amor es sacrificar, yo tengo que sacrificar muchas cosas para demostrar el amor a mi esposa. Y quiero que entiendas algo, varón. Irte a trabajar horas extras no es sacrificio, es tu deber. No es sacrificio. Eso no es sacrificar. Mujer, me sacrificio con tantas horas. No es sacrificio. Tu deber es traer el pan del día. Es nuestro deber. Así que no podemos llamar eso sacrificio. Sacrificio es cuando tú sacrificias tu comodidad, tu egoísmo y tus intereses por el bien de tu esposa. Ese es sacrificio. Responsabilidad número 2, necesidades espirituales. Necesidades espirituales. Varones, para fortalecer la vida espiritual de tu esposa, primeramente, maridos, esposos, tú tienes que tener una relación con Dios. Tú tienes que tener una relación con Él. No hay manera que tú puedas darle algo a tu esposa que tú no tienes. No hay manera. No puedes dar lo que no tienes. Así que tú, varón, eres el responsable de la vida espiritual de tu esposa. No es la responsabilidad del pastor. No es la responsabilidad de los diáconos, de los ancianos, de las diaconisas. Es totalmente responsabilidad del varón de ver por la vida espiritual de su esposa. No puedes darle lo que no tienes. Así que, varón, tenemos que sumergernos, tenemos que meternos en la palabra de Dios. Mira, nos enseña Efesios 5, 25, 26. Nuestra responsabilidad, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Y por qué se dio él mismo? Mira, aquí está la clave, varón. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Tu marido tienes que ayudar a tu esposa a ser fuerte espiritualmente. Y muchas veces es la esposa. Es la esposa haciendo un rol del marido. Una esposa que se entrega a Dios y una esposa que ora por él y que le habla y que le dice. Y en vez que el esposo sea esa fuerza para su esposa. Pero esto es parte del varón. Es parte de la función del marido. Y me atrevo a decirte, marido, que esta es la función más importante en tu matrimonio. No es tu trabajo. No es traer provisión, lo más importante es la vida espiritual de tu esposa, la salud espiritual de tu esposa. Eso es lo más importante. Más importante que nuestro trabajo, más importante que los sueños de mi esposa, más importante que el carro lujoso que quiero, que queremos, más importante aún que nuestros sueños, que nuestros deseos, la vida espiritual de mi esposa. Una mujer forjada en la palabra de Dios te va a amar siempre, varón.
nunca te va a fallar, nunca te va a deshonrar. Te lo garantizo. Jamás te va a deshonrar. Los dos tienen que compartir tiempo con Dios. Pero tú, varón, tú eres el principal. Tú eres el principal de darle el pan espiritual a tu esposa. Nos preocupamos por el pan de todos los días, ¿verdad? Ir al trabajo y traer pan a la mesa. Pero Dios dice en su palabra que lo más importante antes del pan es el pan de vida. Y lo vimos en Éxodo, el maná. Eso era vida temporal. Pero el pan de vida, Cristo, que es vida eterna. Y tú, marido, tienes que preocuparte por darle ese pan espiritual a tu esposa todos los días. La tienes que nutrir con la palabra de Dios. El hombre debe ser el primero en buscar a Dios, orar y enseñar a su familia la fe. La fe. Su rol es dirigir espiritualmente el hogar para que todos caminen en los caminos del Señor. Eso incluye primeramente tu esposa. Primeramente tu esposa, varón. Responsabilidad número 3. Conocer sus emociones. Las emociones de una mujer son muy distintas a los esposos que los vimos al principio. Hay una diferencia grande. Pero muchas veces, varones, no se trata de entender a tu esposa. Es que no te puedo entender, es que no te entiendo. Es lo mismo siempre. Olvídate de eso. No se trata de entender a tu esposa, más bien se trata de demostrar paciencia. Paciencia. ¿Por qué? Porque no siempre podremos entender a nuestras esposas, pero sí podemos demostrar nuestro amor hacia ellas en medio del proceso del entendimiento. Esa es la diferencia. Esa es toda la diferencia. Ahí se demuestra el amor, en el proceso del entendimiento. Si tu esposa es ama de casa, pero también trabaja, no le asumas todas las responsabilidades a ellas. Por igual, si tu esposa es ama de casa y no sale a trabajar, déjame decirte, yo trabajo en mi casa 2 veces por semana y yo veo a mi esposa, sale, entra, va aquí, va allá, mandados, limpia, cocina. Yo a veces me canso más de verla. No me canso de verla, ok, ya sé que no me canso mi físico cansancio, sí, porque el pastor se cansa. No, borren eso, por favor, eso no es lo que quiero decir, porque somos rápidos para lo malo, ¿verdad? y digo yo, wow. Entonces, muchos de nosotros varones entra el machismo y es cuando empieza a cambiar el tono en el hogar, nuestra mentalidad. ¿Cómo que no está la casa limpia? ¿Cómo que no me tienes de comer? Si estás todo el día en el hogar, ¿por qué no? Primero soy yo y luego tú. Hay muchos varones así hoy en día. Y esto se llama falta de consideración. Tienes que tener consideración hacia tu esposa, hombre. No puedes estar pensando solamente en tu comodidad. Debes tomar en cuenta las necesidades de tu esposa también. Tú no sabes sus emociones, tú no sabes sus sentimientos, tú no sabes por qué hoy no se pudo parar a hacerte de comer, por qué no pudo limpiar la casa. Pero lo que sí sabemos es simplemente lo que no veo. Y me dejo llevar por lo que no veo. Y debemos conocer las preferencias de nuestras esposas, su estado de ánimo, las necesidades de tu amada para poder cuidarle y amarla. La tienes que conocer, varón. Conoce lo que frustra a tu esposa. Conoce lo que la hace contenta. Conoce lo que le da, lo que le trae paz. Conoce lo que le trae alegría. Te garantizo que muchos de nosotros no sabemos qué produce alegría a mi esposa, qué frustra a mi esposa. Muchos no la conocemos y decimos amarla. La palabra comprensión implica conocer su mundo emocional. ¿Sí escucharon, varones? Conocerla implica conocer su mundo emocional. Número 2, escuchar antes de corregir. Escúchala. ¿Por qué? Hey, varón, be quiet. Listen. Deja que te explique. Escucha. No hables, no seas tan pronto para hablar. Escucha.
antes de corregir. Ser sensible a su fragilidad. No hablo de debilidad moral, sino hablo de delicadeza emocional y física de tu esposa. Sensible a eso, varón. Y luego nos dice, darle honra a nuestras esposas. Esto fue un gran golpe en la cultura greco-romana, que di una introducción a eso. Pedro, una vez más, se va en contra del código doméstico. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el marido tenía derechos absolutos. Eso habla de la totalidad. Él tenía derechos absolutos sobre su esposa. La esposa no tenía derechos en el matrimonio. Ella en realidad no era honrada, la esposa, en esos tiempos. Era deshonrada, como muchos maridos hoy le hacemos a nuestras esposas. Pedro está enseñando todo lo contrario a la cultura antigua. Quiero que entiendan, varones. Por ejemplo, cuando un hombre encontraba a su mujer siendo infiel, el marido podía matarla allí en ese momento y no pasaba nada. Esa era la cultura, eso era la ley, no pasaba nada. Pero si la mujer encontraba a su marido siendo infiel, ella no tenía derecho ni de hablar. Cállate, voltearte y vete a tu hogar. No podía hacer nada. Esa era la cultura greco-romana en esos tiempos. Muy mal, mucha deshonra. Y no solamente eso, sino todos los deberes y obligaciones del hogar eran puestos sobre la mujer. Ella no era respetada ni valorada, varones. Por eso es importante entender el contexto para entender el peso de este mensaje. Tienes que entender por qué lo está hablando Pedro. Pedro trae un cambio radical a esta cultura. Y somos exhortados a darle honra a nuestras esposas. El honor implica 3 acciones, varones. Implica respeto, cuidado y reconocimiento público y privado. ¿Sí lo escucharon, varones? El respeto implica, el honor implica 3 acciones: respeto, cuidado y reconocimiento público y privado. Ahora, somos llamados a honrar a nuestras esposas como ¿qué? Como un vaso más frágil. Es lo que nos dice Pedro. Pedro entró diciéndonos a nosotros eso, ¿correcto o no, iglesia? A ver, vamos a ver si es cierto. A lo mejor me lo estoy inventando, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, el versículo dice eso. Vamos a ver, dice aquí: ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil. Entonces sí lo dice la palabra, ¿verdad? Un vaso más frágil, iglesia. Vemos aquí, hablamos del respeto. Vamos a hablar del respeto. Estamos hablando del vaso más frágil. El respeto. Esto implica que el respeto a tu esposa es manifestado tanto verbalmente como físicamente. ¿Ok? Entonces, gritarle a tu esposa con odio y coraje no demuestra respeto. No lo demuestra. Golpear a tu esposa con los puños o con un objeto, con algo, maltratarla físicamente, no demuestra respeto. Ignorar a tu esposa cuando te habla o ignorarla delante de los demás es una forma de no respetar. Perderte en tu trabajo 6 o 7 días a la semana tampoco demuestra respeto a tu esposa. No lo demuestra, varón. No valorar sus emociones o sentimientos tampoco es respetar a tu esposa, varón. Cuando hay respeto, cuando el marido respeta a su esposa, pasa tiempo con ella, la escucha, la abraza, sale con ella, atiende sus necesidades emocionales, físicas y espirituales. Eso demuestra el respeto, varones. Cuando respetas a tu esposa, ella se siente valorada. Ahora, varón, pregúntate:
Pregúntate, ¿se siente valorada mi esposa? Pregúntate, y que quede grabado en tu corazón, y espero en Dios que el Espíritu Santo te traiga convicción. Pregúntate, ¿mi esposa se siente valorada? Punto número 2, el cuidado. El respeto se demuestra en el cuidado también. ¿Cómo la atiendes? ¿Cómo la atiendes, varón? ¿Te aseguras que su salud esté bien, tanto emocional como física? ¿Dejas a un lado el yo para atender a tu esposa, para cuidar de tu esposa? Pregúntate, cuando tu esposa está enferma, ¿qué haces? ¿Cómo la tratas? ¿Te vas al trabajo porque tienes que ir a trabajar? ¿Tienes que meter horas extras? ¿Tienes que trabajar overtime? ¿Te vas? ¿La dejas en el olvido? ¿O dejas a un lado todo y te quedas con ella sin importar? Sí, hay biles, hay responsabilidades que tenemos que pagar, pero en ese momento, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Pagar mi celular o cuidar mi esposa? Pregúntate. ¿Qué es más importante, varón, en ese momento? ¿Pones la máxima atención para que se sienta como una reina? ¿Tu esposa se siente como una reina? ¿Tu esposa se siente valorada? Pregúntate, varón. ¿Cómo cuida su corazón? El cuidado también es cuidar su corazón. Cuidar su corazón significa amar sacrificalmente, no egoístamente. Buscar su santificación, no el control, varón. Servir, no dominar. Eso es cuidar a tu esposa. Cristo no hiere a su iglesia, Cristo no lastima a su iglesia, Cristo purifica, la protege y la nutre. Y así debe ser el marido hoy en día. Protege a tu esposa, purifica a tu esposa, nutre a tu esposa. Esto está cambiando todo, nuestra creencia, todo lo que tenemos en nuestra mente. Y el otro que dije es el reconocimiento. El reconocimiento. Reconocer a tu esposa es hablar bien de ella públicamente y es demostrar el valor de ella ante todos. Ese es respetar. No hables mal de tu esposa en frente de los demás. No disminuyas el valor de tu esposa en frente de los demás. Y no solamente en público, no, varones, pero también dale reconocimiento a tu esposa a solas, varón. Levanta a tu esposa, dale gracias por su esfuerzo, dale gracias por todo lo que ella hace. Celebra sus logros grandes y pequeños de tu esposa. No seas frío con ella. Cuando un hombre no valora a su esposa, en realidad no la está respetando, varón. No la está respetando. Y este tipo de hombre en realidad cree que la esposa es su esclava, que es su propiedad. La tratamos como una inversión, como una propiedad, y eso no es. Nuestra esposa debe ser tratada como ¿qué? Como un vaso más frágil, dice Pedro. Varón, trata a tu esposa con sensibilidad y consideración, nos está diciendo. Honra a tu esposa con palabras y con hechos. Que las palabras se las lleva el viento. Pero si tú das palabras y das hechos, ahí viene la realidad. La fragilidad no es implicación, no estamos diciendo que es menos ella, sino es que delicadez y valor, es lo que estamos hablando. El marido tiene la responsabilidad de cuidar a su mujer, no de explotarla. Debes cuidarla, no dominarla. Es un cambio total, varón. Hay muchos maridos machistas hoy en día, muchos maridos macho que le dice a su esposa: tú solamente haces lo que yo digo, tú solamente me sirves a mí, tú me tienes que tener todo planchado, todo servido, casa limpia, atender a mis hijos, a hacer todo, y luego tendrás tiempo para tus necesidades, pero primero estoy yo. Eso es machismo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, varón. Dice aquí, como un vaso más frágil.
Te tienes que acordar, acuérdate, tu esposa debe ser tratada como ese vaso frágil. Merece entonces un cuidado especial. Para cuidar algo frágil, es un cuidado especial. No es cualquier cuidado, varón. Marido, esto va más allá de tus fuerzas físicas. Mucho más allá. En términos generales, el hombre tiende a procesar la vida de manera racional y menos expresiva en la emoción. Así somos muchos hombres. Mientras que la mujer suele poseer una sensibilidad más fina y una conexión más profunda con sus afectos. Muy diferente el hombre y la mujer. Esa diferencia no es un defecto, es un diseño. Así las diseñó Dios. Entonces no es algo defectuoso, es que Dios la regó cuando creó a las mujeres. No, así las diseñó. Y así tienes que amarla. Y precisamente por esa diferencia, el esposo está llamado a no ser áspero, a no ser brusco con nuestras esposas. Es un llamado a la sensibilidad de ella. Somos llamados a la sensibilidad de ella. Y esto no es una debilidad para explotar su sensibilidad, sino una realidad que demanda ternura, comprensión y cuidado. La sensibilidad de tu esposa no es para que abuses de ella. Es para que la cuides más, para que la comprendas más, para que seas más tierno y demuestres más amor. Cuando miramos el contexto histórico, el mandato de Pedro cobra aún mayor fuerzas. En el mundo antiguo era común que el marido ejerciera dominio abusivo, físico, sexual y emocional sobre su esposa. Eso era normal en la cultura. La cultura le daba luz verde. La cultura permitía ese trato con la mujer. Pero guess what? El evangelio no. El evangelio no permite eso. Pedro rompe con esta mentalidad. Está rompiendo con esta mentalidad. Él no está de acuerdo con la dureza masculina. Pedro la confronta, iglesia. Está confrontando esto Pedro. No permite que la fragilidad femenina sea excusa para el abuso, sino razón para la consideración. La fragilidad de tu esposa es para que seamos más sensibles nosotros con ellas, varones. Lo que la cultura era visto como inferioridad, el apóstol lo convierte en un fundamento para el trato honorable. Él cambia el papel, él cambia todo, 360, él hace un giro. En lugar de aprovechar la fuerza, el esposo cristiano debe usarla para protegerla, no para humillarla, no para descreditarla, no para hacerla menos. Tú usa tu fuerza para cuidarla. En lugar de imponer autoridad, debes ejercer cuidado. En lugar de dominar, debes honrar. Esto es la ética del reino. Del mundo es diferente, pero esta ética es del reino, es del gran yo soy. Esto es algo que fue redimido para el evangelio. Dios redimió los matrimonios. Dios redimió al varón, al marido. Así como tratamos la porcelana, ¿verdad? ¿Tú tienes porcelana en tu casa? No sé si los varones tienen algo de porcelana o algo de gran valor, pero algo de porcelana, tú te imaginas. Algo de porcelana tú lo agarras, pero con cuidado. No quieres ni que el aire le toque. Lo vas a poner en otro lugar, en un lugar fijo, donde nada le va a dañar, donde no se va a caer, no se va a romper. Tú cuidas esta porcelana porque es valioso para ti. Y porque es frágil. Es valioso y es frágil. Marido, ama a tu esposa con palabras de amor. Tu esposa es frágil. Tus palabras cuentan. Mira lo que dice Proverbios 31:29. Dice: muchas mujeres han
obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Esas son palabras de fragilidad. Tenemos que guardar nuestra lengua, detener nuestras críticas ante ella, ante el público. No manchemos la reputación de nuestra esposa, maridos. Palabras hermosas. Trátala como reina. Trátala como reina. ¿Por qué? Porque ella es la gloria tuya. Ay, varón, ¿por qué dice eso el pastor? No lo digo yo, la dice la palabra de Dios. 1 Corintios 11:7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. No dice la palabra de Dios. La mujer es llamada gloria. ¿Por qué? La mujer es llamada la gloria de hombre porque ella refleja y expresa lo mejor del marido de una manera única. Escuche, varón, escucha. Cuando la Biblia habla de la mujer como gloria del hombre, está diciendo que ella se hace visible a lo que él es. Escucha. Lo que el hombre cultiva en su carácter, en su liderazgo, en su amor, esto refleja en la vida de su esposa. Ella manifiesta, ella es la evidencia y da forma visible a aquello que él es en su responsabilidad delante de Dios. Es decir, de manera semejante, aunque infinitamente superior, Cristo resplandece en su iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Si tu esposa tiene una cara de amargada, triste, ella es espejo de cómo tú la tratas. Ella es espejo de tu vida espiritual. Esa amargura, esa tristeza, ese quebrantamiento, todo lo que tu esposa está reflejando, tanto bien o tanto mal, es reflejo de lo que tú eres, varón. Tú la has convertido así. Tú la has convertido así. Por eso el trato, el amor, la comprensión, todo eso importa. Porque ella es tu gloria, varón. Mi esposa es mi gloria. Voltea y ve el resto de tu esposa y cómo está. Y me encantó encontrar este versículo porque dije, Señor, wow, eres bueno, Señor. ¿Qué mejor ejemplo que esto? Lo que el hombre cultiva en su carácter y en su liderazgo, en su amor, es lo que se ve en la mujer. Ella manifiesta el hombre. Cristo resplandece a su iglesia. Él la ama, Él la santifica, la embellece y la hace participar de su gloria. Tú y yo somos partícipes, la iglesia de la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Y cómo nos trata el novio? El novio nos ama, el novio nos protege, el novio nos nutre. Y nosotros reflejamos lo del novio, el evangelio. Tenemos que reflejar el evangelio. Porque de esta manera nos nutre el novio a nosotros, a la novia. Es la mejor imagen que puede existir. Y tenemos que hacerlo visible. Así también el matrimonio, cuando un hombre ama correctamente, su esposa florece. Y cuando ella florece, la gloria de él se hace visible. Cada mujer tiene dignidad propia delante de Dios. Es imagen, varón. Es imagen de Dios por sí misma. La mujer es imagen de Dios. Y no solamente es imagen de Dios. Es heredera de la gracia. Y aquí cambia todo. Todo cambia aquí. Su valor no proviene del esposo, mujer. El valor tuyo no viene de tu esposo. Recuérdate. El valor no viene de tu esposo, viene del Señor. El Señor te da el valor a ti. Eres heredera. Igual que el esposo. Eres heredera. Cuando este texto se malinterpreta, produce opresión. Cuando nosotros no interpretamos estos versículos correctamente, se convierte en opresión.
en vez de amor, en vez de comprensión. Y cuando se entiende correctamente, produce honra hacia tu esposa. No se trata de dominio, sino de responsabilidad, varón. No se trata de jerarquía abusiva, sino de amor sacrificial. Esa diferencia. No se trata de disminuir a la mujer, sino de llamar al hombre a una madurez espiritual tan profunda que su liderazgo haga que florezca su mujer y no marchite. ¿Escuchaste? Tú eres el encargado de que tu mujer florezca y no marchite. Y cuando ese diseño se vive conforme el evangelio, el matrimonio no se convierte en un campo de batalla. Tu matrimonio cambia, sino en un reflejo vivo del amor redentor de Cristo. ¿Por qué? Porque estás amando sacrificalmente. Ya ese campo de batalla se fue, desapareció. Porque estoy amando conforme Cristo manda. Maridos, tenemos que tratar a la esposa como reina. Porque lo dice el pastor, no. Porque ellas son hijas de un rey. No porque tú eres rey. Olvídate de eso. Ellas son hijas de un rey y merecen el trato de una reina. ¿Por qué? Y me encanta porque nos dijo Pedro. Pedro nos da el gran motivo hacia el final y dice porque son coherederas. Esto cambia toda la perspectiva machista. Dice así: por ser heredera, como ustedes de la gracia de la vida, ustedes varones, para que sus oraciones no sean estorbadas. Oh, wow. O sea que ellas son coherederas. Todos los beneficios de la cruz son de ellas, al igual que nosotros los maridos. Todos los beneficios. No hay exclusión para ellas. Tenemos los mismos beneficios en la cruz. Esto significa que el marido y la esposa tienen el mismo valor espiritual ante los ojos del Señor. Dios nos ve por igual. Valemos lo mismo. El esposo no es más espiritual por ser hombre. Ambos dependen de la gracia de Dios. La mujer y el varón dependemos de su gracia. No la podemos hacer sin su gracia. Y nuestras esposas son linaje escogido. Y no solamente linaje escogido. Ella es santa. Ella es posesión de Dios, varón. Esa es tu esposa. Y son dos razones bíblicas establecidas por Dios el por qué debemos honrar a nuestras esposas. ¿Estás listo, varón? Listo para entender por qué tienes que honrarla. No es porque quieras. No es porque te nazca. Es porque es un amor sacrificial. Hago a un lado mis emociones, hago a un lado mis sentimientos, hago a un lado mi machismo, hago a un lado lo que mi abuela me dijo, lo que mi abuelo me dijo, lo que mi mamá, mi papá me dijo. Hago a un lado todo eso porque Dios ha establecido dos cosas, el por qué tú y yo tenemos que honrar a nuestras esposas. Número uno, ella es hija de Dios y es heredera. Número uno. Y número dos, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Sí lo dije. Para que nuestros maridos, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Eso dice la palabra de Dios. La dureza de nuestro corazón, el orgullo, el machismo que habita en algunos de nosotros, son estorbo para nuestras oraciones. Son estorbo para nuestra vida espiritual. Tu oración, ¿sabes hasta dónde llegó? Tal vez hasta aquí. Hasta aquí llegó. Tu carácter, tu machismo, tu forma de tratar, de humillar, de no amar, de no honrar. Todo esto es la barrera que está deteniendo nuestras oraciones. Lo dice su palabra de Dios. El maltrato del hombre hacia su esposa crea una barrera entre Dios y las oraciones. No podemos estar bien ante los ojos de Dios cuando humillamos, cuando despreciamos, cuando deshonramos a su hija, porque ellas son hijas de un rey. Son hijas de un Dios todopoderoso.
Dios corta las bendiciones de un hogar cuando el marido no honra a su esposa. Ahora pregúntate, esto es bien importante. Si Dios toma esta acción de detener o no bendecir, porque el marido es áspero, porque el marido es malo, porque el marido desprecia a su esposa, si Dios toma esta acción, eso quiere implicar que el trato hacia la mujer es súper importante en los ojos de Dios. Si Él es capaz de detener bendiciones porque tratas mal a la esposa, a su hija, es porque es algo importante para Dios. No es algo ligero. Ahora muchos, yo estoy bendecido, yo ni la trato bien y tengo un buen trabajo. Gano $100 la hora, tengo un buen carro, tengo buena casa. Eso es pura mentira. ¿Tú crees? Porque hasta los que aman al diablo tienen buen dinero. Y muchos creemos que porque tenemos buen trabajo, tenemos buen cheque, tenemos buen carros, es bendición de Dios. Son beneficios, claro, y Dios nos bendice. Pero también el diablo da. Hay artistas que entregan su vida al diablo para tener. Las bendiciones de Dios son muy diferentes al materialismo. Sus bendiciones son paz, amor fraternal, comprensión. Es muy diferente el amor de Dios. Sus bendiciones es otro mundo. No es lo que nosotros llamamos bendición. Tus oraciones son en vano, varón. Si no amamos y honramos a nuestras esposas como Dios manda, estamos en pecado. Sí, estamos en pecado porque no estamos cumpliendo con un mandato, con una ordenanza. Y al no cumplir, somos pecadores. Y maridos, hoy es el día de comenzar de nuevo. Hoy es el día de arrepentirte. Hoy es el día de primeramente pedir perdón a Dios. No primero a tu esposa. Si no le pides perdón a Dios, de nada sirve pedirle perdón a tu esposa. Es que ponerte primero bien con Dios. Ponte de rodillas en tu casa, quebrántate, llora, uno a uno con Dios. Reconoce que eres un pecador, reconoce que no la tratas bien, reconoce que no la amas, reconoce que no la honras, reconoce que estás fallando como marido. Pide perdón, reconcíliate con el Señor y luego ve con tu esposa y pídele perdón a ella. Porque si no son lágrimas de cocodrilo. Y yo no quiero tocar tus emociones. Eso no sirve para mí. Yo quiero que la palabra toque tu corazón. La emoción se va a terminar ahorita que tú salgas. Pero si la palabra penetra tu corazón, no es emoción. Cambia todo. Es compromiso. Es convicción. La emoción no sirve, pero la convicción sí. Y que la palabra de Dios traiga convicción a los varones hoy en día. Pero hoy es día de arrepentimiento, es día de renovar. No podemos continuar viviendo así. Nuestras esposas valen mucho, varón. Tienen mucho, varón. Tienen mucho valor nuestras esposas. Y así debes cuidarla tú. Como tu gran y tu máxima inversión que tú podrías tener. Si tu 401k, tu cuenta de banco te está produciendo muy buen dinero y así lo cuidas, cuida a tu esposa 100 veces más que esa inversión. Cuídala más que eso. Porque tu esposa vale más. Ellas son nuestra joya más preciosa. ¿Puedes repetirlo, varón? Di, mi esposa es la joya más preciosa. Y luego di, es la flor más hermosa de mi jardín. Por lo cual requiere cuidado especial. ¿Y por qué digo eso? A mí me gusta el jardín, me gusta plantar. Y cuando estoy plantando se me viene mucho la Biblia, muchos versículos, muchas cosas. Siempre.
¿Por qué, iglesia? ¿Por qué te dije que tu esposa es tu flor y la mejor flor de tu jardín? Yo acabo de sembrar hace un par de días y me encantan las flores. Y yo no quiero que nada venga a marchitar mis flores. Tienen valor, cuestan dinero. Y tienen valor para mí. ¿Por qué? Porque producen alegría a mi esposa. Ese es el valor. ¿Y cómo cuido el jardín de mi casa? Arranco hierbas. Arranco hierbas para que las hierbas no vengan a matar, no vengan a robarle la nutrición, no vengan a robarle el sol. Y después que arranco, vengo y las apodo y les echo fertilizador, fertilizer. Y las riego. ¿Para qué? Para que florezcan, para que estén como Dios la diseñó. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestras esposas. ¿Qué está afectando a nuestra esposa? ¿Qué está robándole la felicidad? ¿Qué le está robando el sol? ¿Por qué no esplandece mi esposa? ¿Por qué no está alegre? ¿Por qué no sonríe? ¿Por qué está así? ¿Qué está afectando mi jardín? ¿Qué le está robando la nutrición a mi flor? A mi más hermosa flor. ¿Qué le está robando su nutrición? Cuida tu flor. Cuida tu joya, varón. Tu esposa tiene que florecer como fue diseñada. Ella tiene un diseño hermoso. No es defecto, es diseño. Y Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Y todos los matrimonios hoy aquí estamos porque no hay un matrimonio perfecto. Todos hemos fallado, estamos fallando en un área. Y yo soy pronto para admitirlo. Pero gracias a Dios que a través de su palabra Él me vuelve a alinear mi matrimonio. Él vuelve a fortalecerme. Él vuelve a guiarme hacia cómo debo comenzar si no lo estoy haciendo, o si he dejado a unos hábitos o prácticas, a cómo volver a enseñar, a cómo volver a amarla, a cómo volver a cuidarla. Pero si tú no reconoces, varón, que estás fallando, de nada sirvió esto. Tienes que reconocer que tú estás fallando. Tienes que reconocer que tu esposa no está floreciendo como es. Y invito a que nos pongamos de pie.